Álgebra de Baldor, división, división de dos polinomios. Ejercicio 226, numeral 19. Procedimiento. Haga una pausa en el video y lea cuidadosamente los pasos que se deben seguir para obtener el cociente de dividir dos polinomios entre sí. Ejercicio 19. Dividir este polinomio entre este otro polinomio. Estos polinomios tienen de particular que algunos exponentes son negativos. El polinomio que se divide se llama dividendo. El polinomio que divide se llama divisor. Yo voy a escribir el dividendo ordenado en forma descendente respecto de la x. Entonces escribo primero 6x a la 3 y a la menos 6 más 13x a la 2 y a la menos 4. Sigue el término con x a la 1, que aquí no está escrito, entonces ahí dejo un espacio. Ahora sigue el término con x a la 0, que es este 4x a la 0. Lo que pasa es que toda cantidad elevada a la 0 da 1, y 4 por 1, 4. Ahora sigue el término con x a la menos 1, porque el exponente de la x está disminuyendo de 1 en 1. Entonces escribo aquí más x a la menos 1 y a la 2. Ahora en esta casilla escribo el divisor ordenado de la misma forma, esto es de manera descendente respecto de la x. Entonces yo escribo el mayor de los términos que tenga la x, este 3x a la menos 1 y a la menos 1. Disminuyo el exponente de la x en menos 1 y obtengo este menos x a la menos 2 y. Ahora sigue este término más x a la menos 3 y a la 3. Ahora divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, teniendo presentes la ley de los signos y la ley de los exponentes. 6 dividido 3 da 2. Cuando yo divido dos potencias de la misma base, escribo la base común y al exponente del dividendo le resto el exponente del divisor. 3 menos menos 1, 3 más 1, 4. Y a la menos 6 dividido y a la menos 1, escribo la y, menos 6 menos menos 1, menos 6 más 1, menos 5. Ahora multiplico el divisor por este término y el polinomio resultante lo resto aquí del dividendo. En la práctica lo que se hace es que a los productos parciales se les cambia el signo y se ubican debajo de su semejante. Entonces menos 6x, cuando se multiplican potencias de la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. 4 más menos 1, 4 menos 1, 3. Y a la menos 5 por y a la menos 1, y a la menos 6. Más por menos da menos, yo escribo más. 2 x a la 4 por x a la menos 2, 4 menos 2 da 2, entonces me queda x a la 2. Yo digo 4 menos 2, pero no estoy restando, estoy sumando, porque es 4 más menos 2. Bueno, ya la menos 5 por ya la 1, menos 5 más 1, menos 4. Entonces escribo aquí y a la menos 4. Más por más da más, yo escribo menos 2 x a la 4 por x a la menos 3, 4 menos 3 da 1, x a la 1, y a la menos 5 por y a la 3 da y a la menos 2. Hago esta línea y reduzco términos semejantes. 6 menos 6 da 0, 13 más 2 da 15. 15 x a la 2
y a la menos 4 menos 2 x y a la menos 2 bajo el siguiente término del dividendo, que es más 4. Divido el primer término de este resto entre el primer término del divisor. 15 dividido 15 da 5, pero antes más por más da más. Más 5, x a la 2 dividido x a la menos 1 queda x, 2 menos menos 1, 2 más 1, 3. Y a la menos 4 dividido y a la menos 1. Menos 4 menos menos 1 da menos 3. Yo escribo aquí y a la menos 3. Multiplico el divisor por este último término que hay aquí para el cociente. Y el polinomio resultante lo resto de aquí de este otro polinomio. Entonces, menos 15, x a la 2, y a la menos 4. Sí, porque 3 menos 1 da 2 y menos 3 más menos 1 da menos 4. Más por menos da menos, yo escribo más 5. X a la 3 por x a la menos 2 me da x a la 1, y a la menos 2. Más por más da más, yo escribo menos x a la 3 por x a la menos 3 me da x a la 0, porque 3 menos 3 da 0. Toda cantidad elevada a la 0 da 1. Lo mismo aquí, y a la menos 3 por y a la 3, y menos 3 más 3 da 0. Entonces se va a obtener 5 por 1 por 1, que es igual a 5. Hago esta línea y reduzco los términos semejantes. 15 menos 15 da 0, menos 2 más 5 da 3. 3 x y a la menos 2. Menos 5 más 4 da menos 1. Y bajo el último término del dividendo, que es x a la menos 1 y a la 2. Ahora divido el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Volvámonos. 3 dividido 3 da 1. Más por más da más. 3 dividido 3 da 1. X dividido x a la menos 1 queda x a la 2. Porque 1 menos menos 1. 1 más 1, 2. Y a la menos 2 dividido y a la menos 1 da y a la menos 1. Porque menos 2 menos menos 1 menos 2 más 1 da menos 1. Por último, multiplico este divisor por este último término del cociente y el polinomio resultante lo resto de este otro polinomio. Más por más da más, yo escribo menos 3 por 1, 3, x a la 2 por x a la menos 1 da x a la 1, y a la menos 1 por y a la menos 1 da y a la menos 2. Más por menos da menos, yo escribo aquí más x a la 2 por x a la menos 2 me da x a la 0, que da 1, y a la menos 1 por y a la 1 da y a la 0, que también da 1, y 1 por 1, 1, entonces aquí escribo el 1. Más por más da más, yo escribo aquí menos x a la 2 por x a la menos 3 da x a la menos 1, y a la menos 1 por y a la 3 da y a la 2. Ahora reduzco los términos semejantes. 3 menos 3 da 0, menos 1 más 1 da 0, y más 1 menos 1 da 0. Esto es, el último residuo da 0. Esto indica que la división es exacta. Y el cociente que se obtiene al dividir este polinomio entre este otro es este. Ahí termina la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online, me pueden contactar por alguno de estos medios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.